Bendiciones a todos, queridos hermanos, espero se encuentren bien. Bienvenidos a su canal High and Bless, porque usted es un bendito, usted es un bendecido del Señor. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy esencial que el pueblo de Dios sepa, ya que nuestro Dios, nuestro Creador, el Eterno, manifiesta estas características de esta función más que todo, el cual el tema de hoy se llamará Dios es mi alfarero, porque sabemos de que Dios siempre ha tenido desde el principio estas cualidades o se identifica con esta persona que ejerce esta función. Entonces, el día de hoy, antes de empezar, quiero utilizar una frase célebre que utilizó un hombre llamado Agustín de Hipona, un hombre que tuvo muchas obras literarias, entre las cuales hay una de ellas que se llama La ciudad de Dios contra los paganos. Este hombre tiene una frase que quedó marcada en la historia y es: Dios da forma a nuestras vidas con amor. Porque hay algo que hay que entender, y es de que una de las cosas que el Señor siempre ha estado empeñado en hacer es darle forma a nuestras vidas. El día de hoy estaremos iniciando la cita bíblica en el libro de Jeremías, capítulo 18, en el verso 6, que dice la palabra de Dios. Vamos a leerla desde el 1. La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Vemos de que el Señor le habla a Jeremías y le dice: desciende a la casa del alfarero, porque allí te hablaré, allí te haré que escuches mi palabra, allí te oiré, te haré oír mi voz, Y vemos de que el profeta desciende a la casa del alfarero. La palabra alfarero en el hebreo es la palabra yotzer. La misma palabra en griega para kerameus. Esta palabra significa modelador o el que da forma. Porque el alfarero da forma, ya sea a barro, arcilla, y por medio de un trabajo con sus manos, el hombre le va dando forma a algo que no tenía forma. Ahora bien, desde el principio podemos ver de que el Señor ha estado interesado en darnos formas a nosotros, moldearnos, esculpirnos, y no solamente eso, después de hacer todas estas cosas, soplar su espíritu en nosotros, o en aquel recipiente que ya haya terminado, que en este caso es usted y soy yo, en cada uno de nosotros. Ahora bien, lo primero a resaltar es de que esta labor era de gran importancia en tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los escritos que hoy en día nosotros tenemos, como la Biblia, fueron preservados la mayoría en vasijas de barro o hechas de arcilla. Un ejemplo de esto es el hallazgo en la cueva de Qumran, hace algunos años atrás, 1945, 1947, 1942, en los cuales se encontraron muchos escritos que hoy en día han sido de gran bendición a muchas personas. Se encontraron fragmentos de muchos libros, unos escritos en hebreo, otros en arameo. Pero bien, una de las cosas muy importantes es de que la mayoría de las culturas a nivel mundial, uno de los artefactos arqueológicos que más se han encontrado por medio de excavaciones son vasijas o recipientes. Esto te dice de que era un trabajo muy especial, muy duro, y una labor que se desempeñaba con mucho amor. Normalmente la gente desconoce por qué razón a Dios se le atribuye el título de alfarero, o él mismo se identifica con el título de alfarero. Podrían haber muchas profesiones en tiempos antiguos, pero una de las profesiones más reconocidas era la profesión del alfarero. Y le voy a explicar por qué a medida de que vayamos desglosando la palabra de Dios. Pero antes de ir allá, quiero que vayamos al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 23, dice la palabra de Dios: y estos eran alfareros, y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Lo primero que vemos es de que el rey
Salomón, el rey David, el rey Ezequías y cada uno de los reyes de la nación de Israel tenían bajo su servicio alfareros. ¿Por qué razón? Porque era necesario que se edificaran vasijas para el almacenamiento de distintos tipos de alimentos. Ahora bien, como le decía hace un rato, los que ejercían esta función eran normalmente personas que entre la nación y el pueblo de Israel eran distinguidos. ¿Por qué razón lo asemejaban al Señor? Uno, porque el barro tiene cualidades y tiene características. Una de las características del barro es de que tiene muchas impurezas. Otra de las características del barro es de que tenía contacto con mucha inmundicia. Otra más, los animales defecaban en ello, hacían sus necesidades, orinaban, y normalmente el barro era un elemento, un material que reflejaba inmundicia. Muchas personas no querían trabajar con ello. Es por eso que el Señor se le llama el alfarero, se le reconoce como el alfarero. ¿Por qué se le conoce como el alfarero? ¿Por qué Dios le dice al profeta, desciende a la casa del alfarero y allí te hablaré? Veremos eso. ¿Por qué? Porque el barro, teniendo muchas imperfecciones, al igual que usted y que yo, habiendo pasado por mucha inmundicia, al igual que usted y que yo, nadie quería trabajar con el barro, nadie quería tener contacto con el barro, pero hay uno que dice, yo sí quiero purificarlo, yo sí quiero limpiarlo de aquel barro que para muchos es insignificante, que lo pisan con la planta de sus pies, escupen ahí, echan cualquier tipo de materiales inmundos, defecan encima de ellos. Hablando del barro, en prototipo de inmundicia, el Señor dice, yo haré una vasija que sirva. Yo haré un recipiente que sea de gran utilidad, de aquello que nadie quiere tocar, de aquello con lo cual nadie quiere tener contacto. Yo haré cosas grandes, dice el Señor. Y podemos ver de que luego de que pasa el proceso de purificación, luego de que pasa un proceso de limpieza, ocurre algo. Le da utilidad para lo que sea necesario. Ahora bien, en el proceso, el barro pasa por muchas circunstancias difíciles en el cual él podría decir, wow, me estás pisando. Esto lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 25. Dice la palabra, del norte levanté a uno, y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Aquí el maestro, el Señor, hace alusión al barro y dice, hablando de que levantará un ungido suyo, el cual hará una función en específico, pero Dios dice, va a pisotear como el alfarero pisotea el barro o pisotea el lodo. En este proceso, el barro podría llegar a decir, me están pisando, me está dando muy duro, le podría decir al alfarero, no entiendo lo que está pasando, ¿por qué tantas pisadas? ¿Por qué me pisotea de esta manera? Pero lo que él no sabe es de que todo esto es parte de un proceso, quizás para hacerle una casa, porque hay juntas de embarra las cuales la convierten en casa, y la mayoría de estas casas antiguas eran hechas de este material, cocidos con barro y paja. Pero habían otro tipo de elementos, ya cuando se trataba para guardar alimentos o otro tipo de cosas muy importantes, el tratado no era el mismo. El cuidado era mucho más profundo, era un trato especial. Por eso hay muchas veces que tú no entiendes las cosas que te están atravesando. El barro pasaba por un proceso, pero para hacer barro tiene que echarle agua. Y el agua es tipo de purificación en la Biblia. El agua representa la palabra del Señor. El agua representa la purificación, la limpieza. Hay pasajes que representan el problema. Un ejemplo de ello es en la barca.
pero mayormente el agua representa purificación, limpieza, santidad en la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando se mezclaba el barro con el agua, o el lodo, la arcilla con el agua, cuando ya estaba esa masa era filtrada por una tela para quitar imperfecciones, para quitar todo tipo de impurezas. Y eso lo vemos diariamente en nuestras vidas. Un ejemplo de esto es el libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Dice la palabra: santificaos, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Lo mismo pasa en el libro de Hebreos. Este es un pasaje que muchos conocen. Yo sé que usted conoce este pasaje. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Habiéndote dicho esto, te preguntaré: ¿qué tipo de barro eres? ¿Qué tipo de barro somos? Porque la utilidad del barro va a depender de qué calidad de barro sea. La utilidad del barro dependerá de qué tipo de proceso haya pasado. Porque el proceso de un barro para hacer una casa no era el mismo proceso de un barro para hacer un recipiente en el cual albergaría alimento. No. El proceso del barro para edificar una casa no era el mismo proceso para edificar cofres en los cuales guardarían tesoros. Porque en el libro de Jeremías podemos ver eso. Hay un trato que hace Jeremías, y ese trato es guardado en una vasija elaborada no de cualquier forma. Muchas tinajas, muchos cántaros eran hechos de barro cocido. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo qué tipo de barro eres? Porque dependiendo del tipo de barro que seas, será tu uso. Mire lo que el Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? De esto hay muchos ejemplos que yo podría darte. El Señor habla de vasos para honra y otros para deshonra. Pero esta interpretación que normalmente se le ha dado es una interpretación errónea, porque muchos dicen no, porque uno es para honra y otro para deshonra. En el texto hebreo habla de que unos vasos serán utilizados para cosas sagradas y otros para cosas seculares. Cuando usted le dé la interpretación correcta, entenderá lo que está hablando el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque un ejemplo de esto es: usted se está tomando un café. Usted agarra una taza fina, la cual viene exportada de Italia, de Alemania, de porcelana, quién sabe de qué material. Pero usted también toma ese mismo café en un vaso plástico. ¿Qué varía? No varía el contenido, el café es el mismo. El café no va a saber mejor porque esté en una taza, en un vaso de foam. La diferencia es que cuando usted termina de tomar en el vaso de café, el vaso de café en el foam, usted va a botar el vaso de foam. Pero la taza usted la va a lavar para utilizarla nuevamente. Ahora bien, lo mismo pasa en otros ámbitos. ¿Por qué le digo esto? Porque unos predicarán, otros solo escucharán. Pero ahora te digo, el que predica no es mayor que el que escucha, ni el que escucha es mayor que el que predica. No. Unos cantarán, otros serán los que se encargarán de arreglar el sonido. Ahora bien, ¿quién es más importante? ¿El que canta o el que arregla el sonido? Ninguno de los dos. Porque si vamos al origen de esto que te planteo, los dos son sumamente importantes ejerciendo su función. Porque si el que arregla el audio no lo arregla, el que canta no se podrá escuchar. Y si el que canta
no lleva esa comunión con el que arregla el sonido, o sea, no podrán ser de gran utilidad. No, yo no voy a arreglar el audio y canta tú solo. El que canta podrá cantar, pero si no hay un audio, no hay un micrófono, la gente no lo escuchará, no se podrá ecualizar de la manera adecuada. Su voz, por más bien que cante, no será de bendición a otros. ¿Por qué? Porque no va en conjunto con el equipo o el sonido. Ahora bien, ¿quién es más importante, el que canta o el que arregla el sonido? Los dos. Y te puedo decir más. El libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Estas mujeres no predicaban, estas mujeres no enseñaban, pero la Biblia dice de que con sus bienes servían al Señor. Estas mujeres quizás no eran muy estudiadoras de Torá. Estas mujeres quizás no le dirían al ciego Bartimeo: recibe la vista. Estas mujeres quizás no le dijeron a Lázaro: levántate. Pero la Biblia dice que estas mujeres le servían al Señor con sus bienes. O sea, de que quizás estas mujeres no le dijeron al endemoniado de Gadar: sé libre o vete para los puercos. Pero contribuyeron para que el Señor pagara un pasaje para pasar al otro lado. Estas mujeres quizás no tenían ese léxico en hablar, o no tenían esa diligencia en atender a otras personas o darle una palabra. Pero ¿qué pasa con estas mujeres? De que estas mujeres servían de influencia para que hubiera dinero en la alforja, para que se compraran panes y peces, para que luego se multiplicaran. Ahora te digo, Dios te pondrá en ocasiones a personas las cuales ellas no necesitan ni que tú hables. Dios te pondrá en situaciones en las cuales hay personas que solamente necesitan que tú lo escuches. Hay personas que están pasando por situaciones difíciles. Hay personas que están pasando por momentos duros. Y ellos no necesitan ni que tú le digas una palabra. Ellos solamente necesitan de que tú los escuches. Ahora bien, con solamente escucharlo, esa persona se desahogará, soltará todo lo que hay dentro de ella, y quizás ella pensó en suicidarse, quizás ella pensó en echarse para atrás, quizás pensó en rendirse, pero tú lo escuchaste, y con solamente tú escucharla o escucharlo, el estado de ella cambió. ¿Qué tuviste que hacer? Nada. No tuviste que decirle ni Dios te bendiga, ni Cristo te ama, ni echa para adelante. Solamente tuviste que escucharla. Ella se quebrantó, él lloró, se derramó en tus hombros y comentó toda la situación que lo atravesaban a él o a ella, y tú no tuviste que hacer nada, solamente escucharlo. ¿Por qué te digo esto? Porque se trata solamente de cumplir tu función. Habrán ocasiones que tu función será predicarle a multitudes, pero habrá ocasión que tu función será solamente escuchar a una persona necesitada de una palabra. Habrán ocasiones que Dios te llevará a las naciones, pero habrá otras ocasiones que no te va a llevar ni a la esquina. Y de hecho, si te lleva a la esquina, hazlo con amor también. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Y porque es necesario que sepas algo muy importante. Esto te lo estoy diciendo porque lo importante no es el recipiente, no es si la taza es fina o es un vaso de plástico o de foam. No, lo importante es lo que hay en la taza, y yo te lo puedo comprobar con la palabra. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros,
Mira lo que dice el apóstol Pablo. En este vaso lo que tenemos es el tesoro. Por eso él empieza diciendo, pero este tesoro, lo importante aquí no es el vaso, es el tesoro. Pero este tesoro lo tenemos en vasos de barro. ¿Por qué el apóstol dice en vasos de barro? Hay un tesoro que dice el Señor que lo ha puesto en vasos de barro. ¿Por qué siempre y muchas ocasiones se utilizó el barro? Porque el barro tipifica la fragilidad. Una vasija de barro no se puede mojar, no se puede mantener en ciertas temperaturas, no puede coger mucha humedad porque se dañará. Porque el Señor siempre tipifica a ti y a mí, a su pueblo con el barro, recordando la fragilidad de la cual somos. Recordando de que fuimos tomados del suelo, de donde nadie quería tener contacto, porque nadie quiere andar arrastrándose por el piso y teniendo contacto con la tierra. El animal defeca, orina, se escupe, pero viene un hombre y dice, yo sí quiero trabajar con el barro. Y empieza a darle forma a lo que nadie quería tocar. Empieza a purificar lo que para otros era inmundo y después es de utilidad para ellos mismos. ¿Por qué te digo esto? Porque mira lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Porque el final es de que la gloria sea de Dios y no de nosotros. El apóstol Pablo dice, hay un gran tesoro en ti, pero recuerda algo. Recuerda siempre tu fragilidad. Recuerda siempre de que dependemos solamente de Dios y no de nosotros. Volvemos al libro de Jeremías. En el capítulo 18, en el versículo 4, dice la palabra, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Yo hablaba de este tema con un hermano hace algunos días atrás y yo le decía, a mí no me venga que ese alfarero es Dios. Ese alfarero no puede ser Dios, porque ahí dice que la vasija se echó a perder en su mano. Y si la Biblia dice que Jesús se lo dice, Señor, yo te lo entrego a todos, lo que me diste para que ninguno se pierda. Si Jesús, que fue el enviado de Dios, como dice Juan 17:3, si Jesús, que es el enviado de Dios, y no perdió ninguno, no, eso es otra cosa de Judas también, porque Judas dice que se perdió, el hijo de perdición, pero Jesús dice, yo te lo estoy dando para que ninguno se pierda. Eso es un asunto un poco profundo ahí, porque para otros el discípulo amado no era Juan, sino Judas. Escuche esto, pero no vamos a entrar allá. Yo le decía al hermano, pero no me venga que este alfarero es Dios. No puede ser Dios, porque a Dios no se le puede echar a perder nada en la mano. Y escudriñaba y estudiaba y pude entender algo cuando leí el versículo 6 que dice, no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor, que he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y aquí yo pude entender, gracias al Espíritu Santo de Dios, de que lo importante no era que si el alfarero hizo las cosas mal. Lo importante es de que el barro se echó a perder. ¿Y cómo se echa el barro a perder en las manos? ¿Quieres que te diga cómo se puede echar a perder el barro en las manos? Porque quizás estás siendo formado, pero te rendiste en alguna ocasión. Muchos no entenderán las pisoteadas, como hablaba el libro de Isaías. Quizás no fue que te rendiste. Quizás fue que hiciste planes y no salieron como lo habías planeado, no salieron como lo pensaste. Y decidiste no rendirte y no mirar hacia adelante. Decidiste mirar hacia atrás. Se echó a perder el barro.
se echó a perder la vasija en las manos del alfarero y está Dios obrando en tu vida y hay cosas que quizás no entiendes. ¿Por qué? Porque me pagaron mal y voy a ser malo, voy a ser mala, voy a empezar a hacer maldad también. Me pagaron mal, me defraudaron, me dieron la espalda, voy a hacer lo mismo. Se está echando a perder la vasija en las manos del alfarero. Quizás estés pasando por proceso y tú no entiendas. Depende de qué proceso pases para que tu vasija sea calificada. No sé si quieres ser barro para edificar una casa, para edificar no sé. Yo quiero ser un barro que sea de utilidad para muchas personas, porque el Señor dice, tenemos estos tesoros en vasos de barro. Pero dice de que unos serán para usos útiles, otros serán para usos viles. Dice en la versión hebrea, unos serán para... Hay una versión que dice unos para una función de honra, otros para deshonra. En el hebreo no habla de deshonra. Habla de que unos serán para uso sagrado, otros para uso secular. ¿Por qué te digo esto? Porque el que le está predicando a 20,000 está haciendo su función. La misma función que está haciendo el que no está diciendo nada, solamente está escuchando a aquella persona que le dice, me pagaron mal, me siento triste, quiero volver atrás. Se echa a llorar en su hombro, se derrama en lágrimas y él no me está escuchando porque me pagaron mal, me traicionaron, me abandonaron, me echaron atrás, me dieron la espalda. Y él nunca ha dicho nada, él solamente está escuchando. Y cuando termina, esa persona se siente nueva, dice, pero seguiré adelante, me levantaré y seguiré creyendo. El mismo que está predicándole a 20,000 está haciendo su función, que el mismo que está escuchando a uno y no le está diciendo nada. Se trata de cumplir tu función. El mismo que está barriendo está haciendo la función que el mismo que está predicándole a la iglesia. El mismo que está adorando está haciendo su función igual que el que está arreglando el sonido. Cada quien está haciendo lo que Dios le envió a hacer. Porque habrán personas que ellos nunca predicarán en una iglesia, pero servirán a la demás alma. Habrán otros que nunca repartirán comidas, pero darán su diezmo y su ofrenda, y eso también es servir al Señor. Mire lo que dice la Biblia de Juana, la esposa, era el que cuidaba prácticamente todos los tesoros, era el intendente, tenía que ver con todo lo relacionado con los bienes de Herodes. La que le sanaron de 7 demonios, estas mujeres servían al Señor con sus bienes. Ellas no predicaban, ellas no enseñaban, pero Dios sí lo hacía con la ayuda de ellas. Ahora bien, quizás te pagaron mal y decidiste hacer lo mismo o decidiste no seguir. Pero el verso 6 dice, de esta manera yo puedo hacerlo también. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque aunque te pagaron mal, aunque quizás miraste para atrás, aunque has pasado por momentos duros, yo puedo revertir todo eso. Y así como la vasija se echó a perder en las manos del alfarero por las circunstancias, porque quizás el proceso en el cual había pasado no era el correcto, quizás no fue suficiente la manera de amasarla, de filtrarla, de quitarle las impurezas, de pasarla por ese secado. Bueno, ahora yo haré como hace el alfarero, dice Dios. Así como la vasija se echó a perder, no porque el alfarero la echó a perder, sino porque la vasija no estaba acondicionada. Yo puedo hacer de ti cosas grandes, dice Dios. Yo no sé si tú lo crees o no lo crees, porque el Señor dice algo en su palabra, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Aunque ustedes sean infieles, yo seguiré siendo fiel, dice Dios. Aunque ustedes sean infieles, yo seguiré siendo fiel, dice Dios. Ahora bien, tú que en una ocasión te diste por vencido, tú que has decidido mirar atrás, tú que en alguna ocasión dijiste, ya no puedo más, no sé para qué seguir. Escucha lo que te manda a decir Dios. Escucha lo que el Señor te envía a decir.
Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor le da la palabra al profeta Jeremías que vaya a la casa del alfarero. Y él le dice más adelante: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Si hay algo que el Señor quiere que en tu vida repose, es su shalom, su paz. La Biblia dice de que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y viene esa persona que te está diciendo: me siento mal, estoy triste, y no hay comida, la enfermedad, el coronavirus, esto, lo otro. Y tú nada más le estás escuchando. Y tú dices: wow, y si yo le contara mi problema, aquí nos echamos a llorar los dos. Pero en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, la Biblia dice: una paz que sobrepasa todo entendimiento. No entiendo lo que está pasando. No sé cómo ella me está comentando o él me está comentando tantos problemas. Si yo le cuento lo mío, aquí los dos quedamos llorando, pero tú no. Tú lo escuchas y tú le das palabra y tú eres de aliento a otra persona. Ahí es donde habla la palabra de que abrirá cisterna. ¿Por qué cisterna? Habla de pozo, también estanque. ¿Por qué el estanque? Porque tú recurres al estanque es cuando hay una necesidad. Si tú tienes agua en tu grifo de tu casa, tú no vas a ir al estanque, no vas a ir al pozo. ¿Pero qué tiene que ver el pozo? Que siempre hay un momento en el cual en la casa se escaseará. Siempre habrá un momento de necesidad. Y el pozo tiene que ser profundo. ¿Para qué? Para que no se evapore con el calor del sol. Y así Dios quiere que seas. Por eso es que es importante estudiar el estanque, los pozos, los manantiales, la fuente. Cada uno tiene distintas cualidades, pero cada uno es para una función en específica. El mar no es más que el pozo. El mar es mar y le da vida a muchos, pero el pozo también cumple su función. Es lo mismo que el manantial y la fuente. La fuente se conecta con la luna y en la noche es de luz a otros animales. Imagínense eso. Entonces, Dios te manda a decir hoy: yo sé los pensamientos que tengo con respecto a ti. Pensamientos de bien y no de mal. Él quiere que tú tengas paz para dar el fin que esperáis. Y para culminar, quiero leerte lo que dice el libro de Isaías, capítulo 64, verso 8. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No importa la situación que estés atravesando. No importa la circunstancia que se hayan levantado. Sigue creyendo en tu Dios. No te detengas. No mires atrás. Lo mejor está por venir. Quizás te han abandonado. Quizás hayas pasado por procesos difíciles. Quizás te han pagado mal. Pero Dios te dice: el barro, yo lo puedo moldear, esa vasija, yo puedo formarla nuevamente y hacer una vasija mejor de aquel sufrimiento, de aquella prueba. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene más valor que un consejo, es de alguien que lo haya vivido. Hay consejos que son muy buenos, pero tú no lo viviste. Tiene más credibilidad de alguien que pasó por una prueba, que le dio cáncer y fue sano del cáncer, y él puede decirle: Dios me sanó. Pero en el momento de la quimioterapia, en el momento de aquello, de lo otro, y se cayó el cabello, la gente dice: wow, no entiendo. Pero cuando sale de ese proceso, otros entenderán de que Dios es grande. Otros entenderán de que realmente tiene validez tu testimonio. Querido hermano, Dios te bendiga. La paz
la misericordia del Señor sea sobre su casa y sobre cada uno de los suyos. Shalom, shalom.